Hola chicos, hoy vamos a conocer qué son los cuentos maravillosos. Los cuentos maravillosos son relatos muy antiguos de los cuales no conocemos el autor, ya que pertenecen a la tradición cultural de los pueblos que los originaron, y por eso se dice que son populares o tradicionales. El hecho de que se transmitieran de forma oral dio lugar a diferentes versiones en las que se cambian a veces los personajes, a veces los lugares o algunas situaciones. Además de la transmisión oral, hay autores que los escribieron y así hoy también encontramos versiones escritas. En estos cuentos ocurren hechos que en la realidad es imposible que se produzcan, como una princesa que pueda dormir 100 años, transformaciones, una calabaza en carroza o presentar elementos mágicos como una manzana del árbol de la vida. También aparecen seres fabulosos, por ejemplo el gigante. Si bien los hechos y los personajes no existen en la realidad, cuando leemos estas historias entendemos que todo lo que ocurre es posible dentro de este mundo maravilloso. En cuanto a la época y el lugar, los hechos que suceden en un cuento ocurren en uno o varios lugares y en una época determinada. Estos constituyen el marco del relato. En el cuento maravilloso, el tiempo es lejano y no se precisa con exactitud. Hace muchos años, había una vez. En cuanto a los lugares, los castillos y los bosques son espacios frecuentes donde ocurren estas acciones. Un cuento es una narración. Las narraciones son relatos en los que cuentan hechos que pueden haber ocurrido, como los hechos que se cuentan en las noticias, o ser productos de la imaginación, como los de los cuentos. En los cuentos, los hechos se producen por las acciones que realizan los personajes, que son quienes participan en la historia. Según la importancia que tengan en el relato, los personajes pueden ser personajes principales o personajes secundarios. Los personajes principales son los más importantes de la narración. Sin ellos no habría historia. Por ejemplo, Caperucita y el lobo feroz. Los personajes secundarios no son fundamentales en la historia y podrían ser otros. Por ejemplo, el leñador de Caperucita podría ser un granjero o un vecino de la abuela. Además, en estas historias suele haber casi siempre dos personajes principales, el protagonista y el antagonista. El protagonista puede ser un joven, una niña, un príncipe o una princesa que desea hacer algo, ir a un baile, llevar comida a su abuela, o al que le ocurre algo, comer una manzana envenenada, pincharse el dedo con un huso encantado y dormir 100 años. Y el antagonista puede ser un ogro, un gigante, un dragón o una bruja que se opone al protagonista. También tenemos que tener en cuenta que en muchos cuentos maravillosos el protagonista presenta virtudes, por ejemplo, valor, belleza, honestidad, generosidad, entre otras, y por el contrario, el antagonista encarna alguno de los varios defectos humanos, por ejemplo, la crueldad, el egoísmo, la falsedad. Un cuento maravilloso es, por ejemplo, El príncipe que se aburría, que les dejo el enlace en la caja de descripciones del video. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Si no se suscribieron, suscríbanse y no se pierdan nuestro próximo video.